Hola, buenas tardes. Estamos a 12 de octubre del 2020 y previo consejo, como siempre, de cumplir leyes y normas vigentes. En este vídeo quiero hacer una comparación entre dos países, entre España y Alemania, en cuanto a su estrategia de confinamiento y la eficacia de dicha estrategia y sus efectos económicos. Em, entonces, bueno, vamos a empezar por ver juntos las curvas de muertes o de fallecimientos por millón. La curva roja es la curva española y la curva azul es la alemana. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya veis que en la curva en España, digamos, estas son cifras oficiales, ya sabemos que posiblemente la realidad es mayor, pero cualitativamente la curva seguramente coincide. Digamos que se desplazaría hacia arriba. El pico es el 4 de abril, con 18,5 muertes por millón. Y en Alemania el pico es un poco más tarde, es aproximadamente el 21 de abril, con un pico de 2,78, de casi 3. Entre, digamos que 4, 5, yo diría que 5 veces menos, ¿no? 3 por 5, sí, sí, más o menos 3, entre 5 y 6 veces menos que en Alemania que en España, ¿no? Y ya se ve cómo, pasado el tiempo, en Alemania prácticamente la mortalidad se mantiene a cero. Y la española pues muestra aquí unos brotes menores, mucho menores que el pico de abril, pero que bueno, son relevantes si los comparamos con el pico principal de Alemania, ¿no? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué, no? Este fenómeno de que en Alemania haya 5 veces menos fallecidos que en España, ¿no? Uno podría pensar que hay algún factor genético o algún factor de grandes diferencias en la sanidad, en la gestión de la pandemia, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo estudiamos hace varios meses y la conclusión a la que llegábamos la podemos ver en este gráfico. Realmente se puede explicar. Si veis en este gráfico, lo que se observa es que hay una fortísima correlación entre lo que pasa dentro de las residencias de ancianos y lo que pasa fuera. Eso es lo que, bueno, eso es lo que quiere decir esta, esta gráfica. En Europa esa correlación da un factor de 0,88, es altísima, ya veis que prácticamente da una línea recta. ¿eh? Y entonces esto podría ser por varias razones, porque hay un factor subyacente que hace que en todos los países, siendo la mortalidad total muy diferente, esa correlación se mantenga, esa relación entre dentro y fuera de las residencias, o que haya una causalidad entre lo que sucede dentro y fuera de las residencias, ¿no? Si uno lo estudia, porque también sucede lo mismo si se hace por comunidades autónomas en España, veis que es exactamente igual. Aquí la correlación todavía es más alta, es de 0,95. La conclusión a la que llegamos es que en realidad los fallecimientos dependen básicamente de lo que sucede en las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos determinan no solamente lo que sucede dentro, sino también la mortalidad fuera. Digamos que esa carga viral que se genera o se produce en las residencias de ancianos, seguramente de forma directa y a través del sistema sanitario, de los hospitales y demás, pasa al resto de la sociedad y entonces ahí está esa diferencia. Digamos que las residencias de ancianos son el driver, son el mecanismo de control de la mortalidad. Eso se ve a nivel europeo y se ve perfectamente a nivel de comunidades autónomas en España. Entonces, ¿por qué esa mortalidad mucho menor en Alemania? Pues básicamente
por lo que sucede en sus residencias de ancianos, que tendrá que ver con la estructura de dichas residencias, con la gestión en la propia pandemia y con el estado previo de las personas que están en esas residencias. Sí que hay estudios que muestran que quizás una mortalidad previa inferior en brotes de gripe de campañas anteriores hacen que haya una mortalidad superior cuando llega el coronavirus. Y otro factor que, bueno, que parece que tiene cierta correlación es el nivel de vacunación previa de los residentes. En cualquier caso, aunque no concretemos el factor específico, lo que sí podemos saber es que las residencias son las que marcan esa diferencia, ¿no? Podríamos haber pensado que estas diferencias tendrían que ver con los niveles de confinamiento. El confinamiento se convirtió en marzo o abril y bueno, y sigue siendo la llave maestra de cómo controlar los brotes de la pandemia. Y entonces aquí podíamos pensar que es que en Alemania hubo un confinamiento mucho más efectivo que en España. Ya sabemos que el confinamiento español fue muchísimo más fuerte, muchísimo más estricto que el alemán, lo cual contradice claramente esa idea de que el confinamiento es la clave, ¿no? De hecho, es interesante ver, a ver si podemos verlo por aquí. Si analizamos la movilidad de acuerdo a los datos de los teléfonos móviles, de los dispositivos Android que tenemos en este gráfico, a ver si lo podemos ver aquí. Bien, aquí está España. Aquí está la movilidad, que son las variaciones respecto a un día normal, similar, que sucede en cuanto a la presencia en los domicilios, lo veis aquí, en las tiendas de alimentación y en las farmacias, en los lugares de trabajo, en los parques, en las estaciones de transporte y en las tiendas minoristas y de recreo, y en los establecimientos de recreo, ¿no? De ocio. Y ya se ve que aquí en España, ¿os acordáis que el pico sucede el 4 de abril? Es aquí el pico, y ahí veis que prácticamente hay en el retail, en las tiendas y en el ocio hay un 90% menos, es decir, prácticamente estamos cerrados, en las estaciones está el 85%, estamos cerrados, en los parques a menos 83%, en los lugares de trabajo menos 71%, en las grocery, en las tiendas de alimentos y farmacias menos 56% y en la residencial aumenta un 30%. Hay que tener en cuenta que en las casas pasamos habitualmente mucho tiempo, con lo cual los aumentos normalmente son menores, pero aquí hay un 30%. Es decir, en esa fecha, en el 4 de abril, España estaba encerrada. Estaba parada totalmente, prácticamente, y encerrada, ¿vale? Y luego ya, evidentemente, aquello se fue desescalando y fue bajando. Y en estos momentos, pues ahora estamos, ya veis aquí, que estamos con un 5% más en las casas y estamos en valores negativos en el resto, con valores importantes de un menos 25% en lo que es el comercio minorista y el recreo, ¿no? Y un menos 23% en las estaciones, menos 18% en los lugares de trabajo. ¿Vale? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en Alemania? Pues el contraste en Alemania es muy interesante, porque si veis aquí, ellos estaban en el pico un poco más adelante, sobre el 17 de abril creo que era. Vamos a verlo por aquí, donde tienen su pico el 20, ¿vale? Entonces, si vamos a Alemania el 20 de abril, fijaros la diferencia. El confinamiento es muchísimo menos estricto, ¿vale? Tienen un 50%, es decir, han reducido como la mitad
la presencia en comercio minorista y en establecimientos de ocio, parecido las estaciones de transporte, el menos 36% en los lugares de trabajo, menos 6% en el grocery, solamente aumentan un 13%, mientras que nosotros aumentábamos, pues creo que estábamos en un 30% en el pico el residencial. Y hay algo muy interesante, y es que los parques públicos, aumenta la presencia más de un 40%. Mientras que en España se prohíbe ir a los parques y se reduce la presencia a cero, en Alemania la población se pasa el pico de la pandemia en los parques. Es decir, realmente no hubo un confinamiento al estilo español, ¿vale? Hubo una reducción de actividad mucho más moderada y donde no solamente se permitía, sino que la población, bueno, pues aprovechó para buscar ocio en los parques y darse sus paseos y respirar aire puro. Eso lo veis aquí, la curva de presencia en los parques llega a un momento en que se dispara enormemente hasta un 140%, y en la actualidad pues ya veis que sigue habiendo una menor actividad, tanto en lugares de trabajo, pero los parques siguen estando un 63% por encima. Es decir, la filosofía alemana es de un confinamiento mucho menos estricto, evidentemente con una reducción de actividad, pero la población sale y respira y pasea, etc. En España, en el pico de la pandemia, podían salir los perros a la calle a pasear, se podía pasear los perros, pero los niños tenían que estar encerrados. Aunque sobre el papel podemos hablar en ambos casos de confinamiento, la realidad de ambos confinamientos es absolutamente diferente. El argumento siempre fue que si se hiciera esta filosofía en España sería un caos. Bueno, es discutible. Por otro lado, se alardea de la disciplina y de la obediencia de la población española. El caso es que la filosofía alemana es radicalmente distinta, ¿no? Y ya se ve que con esta filosofía la mortalidad es de un quinto de la mortalidad en España, y la estabilidad de los resultados de desaparición de la curva de mortalidad es mucho mejor en Alemania, ¿no? Con un confinamiento muchísimo más blando, por llamarle confinamiento. Aún así, la población alemana protesta y hay mucha resistencia y mucha contestación a estas políticas que en realidad en España han sido y siguen siendo muchísimo más estrictas, ¿no? ¿Cuál es el efecto? El efecto de estos confinamientos. Pues si vamos vamos a ver por aquí, a efectos en el PIB, pues ya se ve que en el segundo cuatrimestre España baja un 17%, la Unión Europea como media baja un 11%, la OCDE baja un 10% y Alemania un 9%. Evidentemente una bajada de un 9% es una barbaridad, pero claro, no tiene nada que ver con una bajada del doble en España. Es decir, el confinamiento en España ha sido, desde un punto de vista económico, altísimamente destructivo. Y bueno, es llamativo que se sigue incidiendo y se sigue cavando el hoyo sobre esa filosofía, ¿no? Mientras que en Alemania pues ya se ve que la cosa se ha contenido muchísimo mejor, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, el IBEX, este es el IBEX de un año, en España ya se ve aquí la caída brutal en marzo, y que no se ha recuperado. Estamos ahí en el hoyo. Y si vemos lo que ha pasado en Alemania, pues vemos que ha habido una recuperación en V. Prácticamente están casi a los niveles que estaban en marzo. Están en 13.000 aquí, en marzo estaban por ahí. Prácticamente se han recuperado. Hemos visto que en estos momentos veis que en Alemania la curva de mortalidad es prácticamente nula, la curva de mortalidad en España, bueno, está plana, pero sí que ha habido un ligero repunte.
que también habría que matizar con la forma de contabilizarla, pero bueno, hay una cierta diferencia con Alemania, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Alemania y en España? Bueno, pues si vamos a lo que está pasando en Alemania, podemos ver este vídeo de hace un par de días que, como siempre, me lo manda mi amigo Jorge López Lázaro. Es de Múnich y podemos ver lo que sucede. Veis que hay un ambiente de normalidad, ¿eh? Por supuesto, hay gente que lleva mascarilla, si quiere llevarla la puede llevar, pero para nada es obligatorio y hay un ambiente de normalidad. Esto es del día 10, si no me equivoco, en Múnich. No hay mascarilla obligatoria, si veis, hay muy poca gente que lleve mascarilla y bueno, la gente anda por la calle con normalidad, ¿eh? Ahí hasta se dan un abrazo, fijaros, un abrazo, Dios mío, un abrazo, en plena calle. Esto es Alemania, ¿eh? Hoy, es Alemania hoy. Y podemos ver quizás podemos ver por aquí, a ver, aquí. Podemos ver quizás Madrid. ¿Cómo lo puedo ver esto? Más tarde, las calles de Madrid abarrotadas, y ya veis aquí, ¿eh? La verdad es que Madrid, visto así en una foto, parece una película distópica de horror, ¿no? Toda la gente ahí con la mascarilla. Realmente hay mucha gente en la calle, ¿eh? Pero la verdad es que el aspecto es un poco triste y Madrid está en estado de alarma y confinada perimetralmente y demás, ¿no? O sea que la diferencia es considerable. Y bueno, pues esta es la comparación, ¿no? Para mí muy relevante esta curva de los parques, ¿no? Mientras en España estábamos encerrados en casa y aplaudiendo a las 8 de la tarde y celebrando bodas en los balcones, los alemanes elevaban un 150% su presencia en los parques, que nunca llegó a desaparecer, ¿eh? Que nunca llegó a desaparecer. Y esa es para mí, esa imagen, ¿no? Esa imagen eh, tremenda, ¿no? Este boquete aquí, este hoyo en la movilidad. Y donde, bueno, pues de alguna manera seguimos incidiendo y seguimos empeorando esos efectos económicos y, bueno, esos efectos psicosociales, porque hay que considerar que, bueno, pues algún estudio que se está haciendo habla de que el 90% de los ciudadanos en España en los últimos meses han sufrido episodios de ansiedad, ¿no? Y que evidentemente ante la situación económica catastrófica, pues bueno, pues seguramente se van a ampliar. Acaba de salir unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud desaconsejando los confinamientos como mecanismo primario. Bueno, yo soy escéptico, creo que hacen esas declaraciones públicas, pero que tras las bambalinas se sigue presionando para que esas medidas de confinamiento se sigan realizando. Y bueno, y seguimos cavando ese hoyo socioeconómico, psicosocial que nos ha llevado a una situación realmente complicada, ¿no?
Así que bueno, espero que os haya servido esta perspectiva Alemania-España y cuidaros mucho, un beso y que las cosas vayan fenomenal.